Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Es una bendición poder estar compartiendo algo de lo que Dios pues me ha mostrado y que creo que nos va a edificar a todos. Quiero preguntarte, tal vez cuando estabas pequeño y te sucedió que a veces te mandaban a tu cuarto, ya estabas acostado, tu papá o tu mamá no estaba, pero en eso escuchabas cuando ellos llegaban y oías tal vez por el carro o escuchabas el portón o la puerta cuando entran o de repente las llaves o el caminado, pero nosotros identificábamos cuando entraban nuestros padres o de repente entraban, abrían la puerta y ya te hablaban y nosotros aprendemos a identificar la voz de nuestros padres. Nosotros cada vez que nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá nos hablan, nosotros ya identificamos su voz. Desde pequeño nos vamos acostumbrando a eso. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos, nos hablan, sabemos cuando ellos están cerca. Ahora, la pregunta es, ¿tú identificas cuando Dios te habla? ¿Sabes cuando Dios te está hablando a ti? ¿Sabes identificar así como identificas cuando tus padres llegan, cuando te hablan? ¿Cómo identificas cuando Dios te está hablando? Hoy queremos hablar acerca de eso, que no tengamos esa discapacidad auditiva, no poder escuchar la voz de Dios cuando nos habla. ¿Cómo aprender un poco a entender cómo Dios nos transmite, nos habla, se comunica con nosotros? Así que quiero pedirles que oremos y pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias Dios por este día. Quiero agradecerle de verdad, Señor, por todas las personas que están acá hoy, por habernos traído con bien, por tenernos, Señor, acá y no estar en algún otro lado, porque pusiste en nuestro corazón venir hoy a esta iglesia. Gracias Dios por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias Dios por tus bendiciones diarias. Te queremos dejar el tiempo en tus manos, Señor. Que tú tengas nuestro corazón dispuesto, sensible, receptivo a escuchar tu palabra, Dios. Que salgamos de acá, Señor, edificados, Dios, porque tu palabra es la que nos edifica. Gracias Dios. Dejamos el tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero, antes de entrar en lo que es la historia de Elías, que vamos a estar viendo hoy, quiero compartirles un pasaje en Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10. Así que me acompañan ahí. Génesis 3, del 8 al 10. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si ustedes notaron ahí, dice que se paseaba en el huerto al fresco del día. Cuando ellos sienten la presencia de Dios ahí, se van y se esconden antes de que Dios se dirija a ellos y les hable. Ellos se esconden. ¿Cómo es eso? En algunas versiones, traigo aquí una versión que dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. O sea que por el viento, de alguna manera Dios les hizo ver a través del viento que Él estaba ahí, que Él andaba por ahí. Tal vez, o sea, yo me imagino la voz de Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos habla ahorita a nosotros? ¿Cómo Adán? Imagino que se asusta. Tal vez el Señor le hacía de alguna manera, se manifestaba para prepararlo para su voz, para lo que le iba a decir. Y en este caso era con el viento, ahí en ese pasaje. Pero es interesante esto,
Porque Dios se manifiesta a nosotros para llamar nuestra atención y para preparar nuestro corazón. Dios lo hace de esa manera. Y en el caso de Elías, que es donde nos vamos a centrar a ver, en Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer varios pasajes ahí, por esto que está pasando Elías ahí. ¿Se recuerdan que Elías había sucedido varios milagros y todo, lo habían amenazado de muerte? Salió por el desierto y estando en el desierto, un ángel lo alimentó y de ahí él siguió huyendo y se fue a meter a una cueva con miedo, temor, y se metió en la cueva. Entonces, en este momento que está ahí en la cueva, sucede lo siguiente. Ahí entró en una cueva, dice, y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, dice, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después con su manto, y salió y se puso, y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea que acá en este momento el Señor le dice a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces Elías le contesta que teme por su vida. Temo por mi vida. Y le da la explicación. Entonces el Señor le dice: sal y ponte en el monte delante del Señor. O sea, le dice: temes por tu vida, salí, te estoy diciendo que salgas. Pero Elías no se mueve inmediatamente. Posiblemente Elías tenía temor. Recordemos que él había visto los milagros de Dios. Y él había visto, y a pesar de eso, ya lo habían amenazado a muerte. Entonces Elías estaba atemorizado. Él estaba como que el Señor le dice: salí, pero internamente su cabeza está con ese temor y eso que le dice: te van a matar. Esas cosas internas es como cuando de repente tú estás con unos audífonos, los jóvenes que le gustan, los jóvenes que andan con audífonos, y estás con la música y alguien te está hablando. Te dicen, mira que no oís, no escuchás, porque estás con una voz más alta en tus oídos de lo que te están hablando. En este caso, Elías, sus miedos, sus cosas eran más fuertes que lo que Dios le estaba diciendo: sal. Entonces él estaba en esa batalla y no salía. Esas voces nos paralizan. Esas voces a veces nos dejan de alguna manera que perdemos la fe, perdemos la confianza, nos olvidamos de quién es Dios. Y eso fue lo que sucedió aquí con Elías. Se olvidó quién era Dios, se olvidó del poder que le había mostrado. Entonces viene el Señor y le dice: vamos a mostrarle, el Señor le vamos a mostrar a Elías aquí para ablandarle un poquito su corazón y que sepa quién está atrás de él y quién le está diciendo que salga. Entonces viene lo que el Señor hace. Le manda un grande y poderoso viento que destrozaba los montes. Yo no sé si ustedes han estado, yo me imagino que esto debe haber sido como un huracán o un tornado, porque para que se vuele, dice, o sea, un fuerte que se volaba los árboles, todo, destrozaba los montes. Cuando uno va en el carro o está en la casa y hay un viento medio fuertecito y uno se asusta. Ya no digamos estar en un tornado
o en un huracán así de fuerte. Y Elías está dentro de la cueva y ve aquello, ¿va?, que está pasando afuera. Me imagino que él ya todo esto está como, ¿qué está pasando acá? Pero en eso se para. Me imagino que él quedó, ¿verdad? Y de repente, temblor, ¿va? Empieza el temblor fuerte. Imagínense metidos en una cueva con un temblor. No ha de haber sido algo suave. Yo en un único temblor que he estado es en el que hubo en el 2009, en la madrugada, yo creo que se recuerdan. Uno no hallaba ni qué hacer. Me ponía bajo la puerta el triángulo de la muerte, ¿cómo es? De la vida, no sé cómo le llaman. Cuando volteo a ver, una hija mía la andaba guindada de aquí. Asustado, yo miraba todo, yo solo oraba, Señor, ¿qué está pasando? Imagínense ese hombre ahí en la cueva, con aquella cosa, sonido, estruendo fuerte adentro de esa cueva. Para. Y después de eso, fuego. Ya se imaginan la calidad de fuego que había allá afuera. Fuego fuertísimo. O sea, me imagino que hasta el calor, él sentía el fuego. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba comunicándose con Elías. Cuando ya Elías había visto su poder, había visto quién era el que estaba ahí, porque se le había olvidado, Dios le había mostrado muchas cosas, pero se le había olvidado, y le muestra esto, entonces Elías, con un corazón ya dispuesto, con un corazón listo, entonces ahí da un paso cuando oye aquel silencio y sale. ¿A qué sale? A escuchar la voz de Dios. Su corazón listo para escuchar la voz de Dios. En el libro de Mark Job, el que compartió en el campamento, dice: cuando nos rehusamos a escuchar la voz de Dios, Dios a veces usa otros medios para llamar nuestra atención. Cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces Dios hace otras cosas para que nosotros estemos atentos a escuchar su voz. Ahora, Elías pudo haberse quedado ahí. Elías pudo haber dicho: bueno, después de estas tres cosas, todavía no estoy listo, no salgo. El Señor pudo haber dicho: bueno, siempre lo voy a utilizar y le voy a mandar otra cosa, ¿va? Tal vez un león que lo saque de ahí o algo. Dios pudo haber usado cualquier cosa, las veces que fuera necesaria, porque lo quería usar a él. Pero él, al pasar esas cosas, pudo ver el poder de Dios y recordar y nuevamente preparar su corazón. ¿Te identificas con Elías? Te pregunto, ¿te identificas con él? Tal vez hoy estamos metidos en una cueva y Dios te está preguntando hoy: ¿qué estás haciendo aquí? Tal vez en tu vida espiritual estás estancado y el Señor te dice: ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo aquí? Sal. O tal vez estás enrollado en algún pecado, en algún problema. ¿Qué estás haciendo aquí? Salí. Deja eso, salí. Tengo cosas para vos. En una depresión, un desánimo. ¿Reconoces cuando Dios te habla? ¿O esperas algunas señales más fuertes para que entiendas? ¿Reconoces lo que Él te está mostrando día a día y te dice así? ¿O estamos esperando algunas señales un poco más fuertes? Fíjense que yo al inicio de este año me puse unas metas, como todos nos ponemos metas espirituales, metas personales, pero las espirituales que yo me puse fue: Señor, quiero ayunar una vez por semana. Y quiero, Señor, orar 3 veces al día. 3 veces así como el Salmo, ¿verdad? Mañana, mediodía y tarde. Pero yo dije: me voy a hincar en la mañana, voy a tomar tiempo de mediodía
y voy a agarrar en la noche, hincarme y orarle a Dios. 3 veces al día, 10 minutos voy a arrancar. Y estaba en aquella lucha. Yo no sé por qué cuesta, ¿verdad?, ejercer esa práctica que nomás te levantas y te hincas y estás ahí buscando a Dios. A veces me dormía antes de orar, ¿verdad? Solo, Señor, mira, mañana nos ponemos a... Me dormía, cansado, lo que sea, pero no lo estaba haciendo. Y yo le decía, Señor, mira, yo quiero aprender a orar más. Y yo miraba ejemplos de gente y todo. Dios me estaba mostrando a través de las personas. Pero entonces, gracias a Dios, yo no soy una persona muy enfermiza. Dios, por su misericordia, pues me ha dado salud. Pero hace como un mes me dio el famoso Zika. No sé a cuántos de ustedes les ha dado eso. Pero yo empecé a llenarme de ronchas, ¿verdad? Y bueno, pues es el Zika, ni modo, ¿verdad? Y ya va a pasar esto con calentura y toda la cosa. Pero viene una persona y me dice, mira, me dice, fíjate que orá, porque eso dicen que da una enfermedad que se llama Guillain-Barré, dice, los efectos y todo eso. De veras, le digo yo, vamos a buscar. Yo me metí a buscar en Google, va, Guillain-Barré. Miren, cuando yo vi todo eso, yo me empecé a sudar helado. Digo, ¿qué es esto? Digo, se me va a paralizar el cuerpo, los pulmones, o sea, leyendo, ¿va? Y yo estaba afligido. En ese momento, y oigan bien, les estoy contando esta historia para que vean cómo yo me sentía, y yo me identifico con Elías. En ese momento escucho yo, este es el tercer llamado, intégrense a la cadena. Sale el presidente, ¿va? Compatriotas, tenemos bastantes casos de Guillain-Barré o de Zika, perdón, y le estamos dando seguimiento porque hay enfermedades y ya tenemos una muerte. Imagínense, ¿va? Yo a todo eso, peor, llamo a un médico. Mira, fíjate que esto, no, mira, me dice que si vos empezás a sentir que se te duermen los brazos, ¿verdad? Y todo eso, entonces preocupate, busca ayuda. Esa noche a medianoche me despierto, este brazo dormido. Y yo, miren, yo sudaba helado, brazo dormido. Yo, bueno, tal vez es que estaba mal, ¿va? Me muevo y todo. Como a las 2 horas me levanto, dormido otra vez el brazo. Yo preocupado. En la mañana llamo al médico, mira que se me durmió. No, pero mira, tranquilo, me dice, es que eso por las piernas comienza. Bueno. Esa noche estoy yo leyendo un libro, la pierna, dormida. Le digo yo a mi esposa, la pierna, le digo. No, mira, me dice, ¿qué sentís? No, que yo siento dormida la pierna, los dedos y el brazo y a todo esto, ¿verdad? Miren, lo peor es que el siguiente día recibo una llamada. José Soto, fíjate que le hablamos de Ángel Usterra, porque yo había estado cotizando unos terrenos, porque, o sea, digo yo, de todas maneras en algún momento nos va a pasar. Pero ya días. Y me hablan exactamente cuando yo estoy afligido. Yo le digo a mi esposa, mira, esto es una señal de Dios, le digo yo. Yo le digo, y ya le empiezo a dar los passwords y todo, cualquier todo, ¿va? Pero ¿saben qué? Durante ese tiempo, pregúntenme si oraba 3 veces al día, 10 minutos. Yo solo pasaba orando. A medianoche me levantaba y oraba, de rodillas. Cuando se me dormía el brazo, me levantaba y oraba. Y Señor, le prometí, me puse a cuentas con Él, le pedí perdón. Dios estaba trabajando conmigo, mostrándome. Y después de eso, para acá pues hemos mejorado bastante.
Una persona me compartió este verso, una compañera de trabajo ahí, me dice, porque me miraba, y todo el mundo está afligido, Mr. Sol. Salmo 118, 17 y 18, tal vez no aparece ahí, pero dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Yo me sentía que ya me moría. Pero ese pasaje me dio esperanza. Dije yo voy a contar esta historia. Dios va a trabajar conmigo, yo tengo que tener fe. Y si Él me quiere dar lo que, pues ni modo. Y caí en una paz después de leer ese pasaje. Dios estaba al control. ¿Cómo te ha llamado tu atención Dios últimamente? ¿Cómo ha hablado a tu corazón Dios? ¿A través de alguna enfermedad? ¿O alguna pérdida de un ser querido? ¿Problemas financieros? ¿Problemas en el matrimonio? ¿Alguna circunstancia o a veces algo que nosotros vemos o escuchamos en la vida de otra persona? Anoche, precisamente en el grupo de crecimiento, unos hermanos nos contaban la historia de un niño de 13 años que falleció esta semana con cáncer. Y nos dice que el niño había nacido así, él sabía que se iba a morir y él servía exageradamente dentro de la iglesia, en su ministerio de cámaras y todo eso. Y estando ahí, y le dijo a su mamá, él antes de fallecer, porque él sabía que iba a morir, le dijo, mamá, cuando yo me muera, que me entierren con el chaleco de servicio de la iglesia. Y así lo enterraron. Ahí estaba en el ataúd, todos sus compañeros, 13 años. ¿Ustedes creen que Dios no nos habla a nosotros a través de esas cosas? ¿Cómo está tu servicio a la iglesia? Un niño con cáncer de 13 años, entregado a la obra y con gozo. Claro que Dios nos habla a través de esas cosas. ¿Cómo nos habla Dios hoy a nosotros, hoy en día? Hay un verso en Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba de diferentes maneras: sueños, voces, columnas de humo, fuego, viento. Pero en estos postreros tiempos, dice, es a través de Jesús. Y Jesús vino a este mundo precisamente, exclusivamente, a morir por ti y por mí, porque no teníamos la capacidad de ir al cielo. Él vino y dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Murió y resucitó por ti y por mí. ¿Crees eso? Cuando Jesús se va, nos deja al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Él está ahí acompañándonos. Para que tú tengas el Espíritu Santo, si estás aquí por primera vez o estás escuchando este mensaje, para tener el Espíritu Santo tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Cuando tú le dices al Señor, te entrego mi vida, te acepto, que tú moriste y resucitaste en esa cruz por mí, Él te regala la vida eterna. No es por obras, no es porque seas muy bueno, es por lo que Cristo hizo, por ti y por mí. Entonces dice que nos ha hablado en estos tiempos a través de Jesús. Jesús, si ustedes quieren saber qué dijo Jesús, hay que leer la Biblia, hay que ir a los evangelios. Ahí está lo que dice Jesús. Entonces Dios nos habla de diferentes formas a nosotros. Una de las maneras que Dios nos habla es a través de las circunstancias que pasan en nuestra vida. Las cosas buenas, cuando te pasan cosas buenas, vos decís, esto es bendición de Dios.
Dios me bendijo, ¿qué? Y cuando te pasan cosas malas, tenés que entonces también ver qué es lo que Dios te está mostrando en esa situación, qué es lo que Dios quiere hacer con vos para lo que Él tiene adelante. Nosotros, la otra manera, es que es la manera más clara, es la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Dios te habla a través de la Biblia. ¿Quién puede decir que abre la Biblia y lee una porción y Dios no le muestra algo? Nadie. Dios te habla a través de la Biblia. Nosotros a veces decimos, es que Dios es lo más importante para mí, pero siquiera 30 minutos lees la Biblia al día para escuchar la voz de Dios. Cuando vas a pedir un consejo, cuando vas a tomar decisiones, ¿vas a la Biblia? ¿La abres? La pregunta no es si Dios habla o no. La pregunta es si tú escuchas a Dios cuando te habla. Dios habla y nos muestra todos los días. Pero tú estás escuchando. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Elías no se movió la primera vez. 2 veces le preguntó al Señor, ¿qué haces aquí? Salí, no salió. ¿Qué estamos esperando nosotros para obedecerle? ¿Qué estamos esperando que Dios haga en nuestra vida para tomar pasos? ¿Qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Alguna señal más fuerte? ¿Algo que nos sacuda para convencernos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué podemos hacer para no dejar pasar la voz de Dios y no caer en esta discapacidad auditiva? ¿Qué podemos hacer? Primero, diría que buscarlo diariamente en su palabra. Eso es fundamental. Tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar a Dios en su palabra diariamente, todos los días. No puede pasar un día de tu vida que no leas la Biblia. No puede pasar. Porque entonces ese día, ¿cómo tú vas a decir, Dios me mostró esto hoy, me habló hoy? A través de alguna circunstancia posiblemente también. Pero si tienes la Biblia, abrámosla. Aprendamos a orarle al Señor cuando estamos en esas circunstancias difíciles. Aprendamos a orar, que nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros. El Señor en ningún momento, cuando Él vino acá, Jesucristo, en ningún momento le anduvo poniendo las cosas color rosa a nadie. Nunca le dijo, vos vas a ser creyente para que estés bien, que tengas billete. Nunca. Es más, al rico le dijo, anda a vender todo. No quiso ir. A los discípulos, dejen eso ahí, síganme. Yo no tengo ni dónde poner cabeza, dijo. Entonces no nos confundamos en que la prosperidad y toda esa cosa tiene que ver con el llamado del Señor. Busquemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Esforcémonos diligentemente en buscar. Lo otro que te puedo decir es, le puse aquí, reposiciónate. Eso es en Primera de Reyes 19:11a, dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Salí. Dios le estaba diciendo, movete de ese lugar donde estás. Si vos en alguna vez has estado en una llamada del celular y estás que no agarra la señal, ¿verdad? ¿Qué haces? Te moves para ver a dónde escuchás. Pues eso es lo que está diciendo. Muévase de donde usted está. Si usted está ahí espiritualmente estancado, muévase. Si estás ahí que no estás en un rollo, muévase. Muévase. Abra su corazón y escuche la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros?
Tenemos que salir de ahí. Lo otro es obedece. En Primera de Reyes 19:13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Elías salió, Dios le dio instrucciones. ¿Se recuerdan? Vas a hacer esto, vas a ir a hablar con estos, vas a seguir lo que yo te estoy diciendo. Cuando él se movió, a hacer ya con su corazón dispuesto a escuchar lo que Dios le iba a decir. Pero obediencia. Al inicio, no. No podemos seguir el plan de Dios en nuestra vida si no obedecemos. Dios quiere hacer con nosotros grandes cosas en su reino. Quiere usarnos a todos los que estamos aquí. Pero necesitamos obedecer. Obedecerle lo que Él nos dice ahí. Y no va a ser fácil. ¿Qué pasos tenés que tomar hoy para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha estado mostrando que debes de hacer para obedecerle? Medita en esta pregunta. ¿Estás escuchando la voz de Dios hoy? ¿Estás escuchando la voz de Dios hoy? ¿Qué pasó hoy, este día, en tu vida? ¿Alguna situación que vos digas: hoy Dios me mostró esto? Hoy leí esto y Dios me mostró esto. Das pasos. Te levantás y das pasos. Por eso la serie Levántate. Estamos posiblemente metidos ahí, en esa cueva. Dios tiene planes con nosotros. Él quiere hacer cosas grandes, quiere expandir su reino. Tenemos nuestra visión como iglesia. Tenemos que estar discipulando. Pero el discípulo no te va a llegar a tocar el timbre y te va a decir: discipúlame. Levantarse, ir. Dios nos ha estado diciendo eso constantemente. Tenemos que hacerlo. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos muestre siempre las maneras por las cuales Él nos habla. Señor, gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra, que es Señor tu voz, y es viva y eficaz. Gracias Señor porque nos dejaste eso ahí, pero queremos ser diligentes en buscarla. Muéstranos Dios, a través de las circunstancias que estamos viviendo, qué es lo que tú quieres de nosotros. Que nos guíes en la toma de decisiones, en esas cosas difíciles que posiblemente estamos pasando. Pero ayúdanos Dios. Gracias Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.